Ahora sí, aquí estamos con Diego Zucalesca, nuestro compañero, para informarnos sobre lo que es ProHuerta. Claro que sí, un programa muy interesante que está cumpliendo 25 años, fue implementado por el INTE del Ministerio de Desarrollo Social. Lo interesante es que promueve la autoproducción alimentaria, atiende a la soberanía alimentaria, por eso es muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque no necesita de grandes superficies de tierra, lo que hace que sea muy importante en contextos críticos, sí, que se pueda exportar a lugares donde, bueno, la situación es muy difícil, donde hay inseguridad alimentaria muy grave. Para charlar de esto está con nosotros Francisco Zelaya. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. Tenemos un informe y después hablamos, ¿sí? Dale. Por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, desde 1990 funciona ProHuerta, un programa que promueve la autoproducción de alimentos. Lo hace brindando capacitación e insumos tales como semillas, frutales, animales de granja y herramientas. En la actualidad, ProHuerta cuenta con más de 630.000 huertas y 130.000 granjas, que constituyen un aporte alimentario y nutricional para más de 3,5 millones de personas. El éxito de ProHuerta trascendió las fronteras y a través de la Cancillería llegó a lugares como Haití, un país que importa más del 50% de los alimentos que consume y que por eso padece una situación de inseguridad alimentaria muy grave. Después de 10 años de ProHuerta, hoy en Haití hay 21.000 huertas, 5.200 granjas y 1.500 promotores, y alcanza a más de 140.000 huerteros familiares. Según datos oficiales, el 93% de las familias involucradas en el ProHuerta mejoraron su situación alimentaria. Mientras el programa es incorporado a la UNASUR, lo cual permitirá duplicar el alcance y llegar a más de 220.000 personas, hoy recibimos a Francisco Pancho Zelaya, uno de los técnicos que estuvo en Haití, que el sábado parte otra vez en una nueva misión, y que puede contar en primera persona cómo es contribuir a la soberanía alimentaria por medio de la organización y la participación. Bueno, ahí estaban con las caras sonrientes. Pancho, le vamos a decir Pancho, porque yo lo presentaba como Francisco, qué sé yo, y ahí todo el mundo te conoce como Pancho. Exactamente. Te fuiste a Haití. ¿Hace cuánto? Con ProHuertas, ¿no? Exactamente, Siempre. o sea, estamos trabajando en Haití desde hace 10 años. Tenemos misiones que se dan a veces hasta 6, 7 veces en un año y a veces menos, pero por ejemplo este sábado estamos yendo en otra misión de 2 o 3 semanas. ¿A otra región de Haití o siempre van a las mismas? Estamos permanentemente rotando por todo el país. Hemos estado al principio concentrados en Gonaives, pero que es en la zona norte respecto de Puerto Príncipe, pero ya estamos cubriendo todo el país. ¿Y cómo era el lugar donde llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo cambió el programa de ProHuerta, la vida de esta gente? O sea, si uno piensa en las condiciones estructurales de Haití, no podemos hablar de un cambio. Sí hay cuestiones que inclusive después del terremoto han cambiado en otros aspectos. Se nota un poco más de organización expresada en redes, pero bueno, las condiciones sociales son muy duras. Y eso no ha cambiado. Ahora, con las familias que trabajamos, sí se ha dado un proceso muy interesante que, bueno, creo que es poco lo que hasta ahora nos ha permitido seguir yendo, digamos, Yo quería preguntarte, Pancho, a propósito de estas condiciones sociales que son sin dudas clave a la hora de pensar cómo se traspola un programa, ¿no? Porque me imagino que de alguna manera este programa fue pensado en abstracto, pero cuando se llega al terreno, la realidad muchas veces es muy diferente. Hay costumbres, hay idiomas, hay gustos que tienen que ver con el lugar. ¿Qué pasó en Haití? ¿Cómo fue ese intercambio? Bueno, al principio nosotros teníamos como un mandato claro de que era trabajar con organizaciones, grupos, con la comunidad en general en el desarrollo de huertas para que haya más disponibilidad de alimentos. Y hemos llegado a la zona más dura de Haití, que es Gonaïves, en el departamento de Artibonite, donde se habían dado tormentas tropicales que habían producido miles de muertos, que estaba, aparte ya de la situación, estaba muy crítico ahí.
Entonces al principio no hay que pensarlo muy mucho, hay que generar espacio productivo, aunque sean muy pequeños, pero aumentar la disponibilidad de alimentos. Pero los suelos son distintos, los climas son distintos. Sí, pero ahí es donde uno se basa en esto de no llevar un modelo de imposición, sino a compartir conocimientos, a escuchar, traductor de por medio, eso sí, porque bueno, no hablábamos creol, que es el idioma que se habla mayoritariamente a nivel del pueblo haitiano. Entonces, bueno, teníamos que trabajar con técnicos que siguen siendo nuestros técnicos en Haití, técnicos haitianos que hablan español y creol y francés, entonces ellos actúan de traductor. Y hemos ido trabajando, cambiando los materiales de capacitación, el enfoque no, porque es construir de abajo hacia arriba, compartir el conocimiento técnico, científico-técnico, con el conocimiento o saber popular. De ellos, sí. Entonces esas cosas... Sí, para que no sea invasivo, ¿no? Claro, porque nosotros somos un país... Los españoles, sí. No, porque además si no te lo toman no sirve de nada, para lo cual hay que ponerse a disposición y trabajar con la gente, no sobre la gente. Me imagino que me contabas algo antes, la barrera. Es noticia hoy Messi. Sin dudas en Haití también Messi ayuda a quebrar estas barreras. ¿Cómo es esa...? Claro, porque Haití es un pueblo que ama mucho el fútbol, el único, no sé si el único, pero sí el país caribeño que tiene el fútbol como una actividad importante. No se habla de otro deporte casi. Y entonces cuando se habla de Messi estamos hablando de uno de los temas de conversación del día a día de Haití. Entonces Argentina no es un hecho abstracto. Está bien. Y en lo que hace al fútbol, bueno, recordemos Haití participó de un mundial en el 74, entonces tienen esa memoria, pero a la vez son conscientes de que Argentina y Brasil son los polos del fútbol en América, entonces bueno, así se divide entre Argentina. Está bien, como para empezar la charla está bueno. Bueno, muchas veces hemos hablado aquí de la comunidad salesiana, de las obras que hacen en Argentina y en el mundo. Y justamente vamos a integrar en esta conversación a un padre, el padre Jorge Crisafulli, que está en Ghana. La comunicación nos costó muchísimo, crucemos los dedos, porque la idea es instalar allí Pro Huertas. Pero cuando llegan allí, como recién nos contaba Pancho, bueno, la vida es otra, tienen un problema mucho más grande que es tratar el ébola, hay muchas aldeas que han quedado diezmadas, muchos chicos que han quedado huérfanos. Bueno, queremos saber cómo es la situación y cómo se puede implementar allí Pro Huertas. Padre, buenas tardes. Buenas tardes desde Ghana. Desde Ghana, bueno, y con muchas ganas de escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, recién llego de Sierra Leona y de Liberia, una visita que he estado 2 meses corriendo la zona, la obra salesiana, y bueno, la situación sigue siendo complicada, aunque el tema ya murió en los medios, el ébola ya no es un tema que sea recurrente en los medios, pero sigue siendo un problema serio en nuestros países por el tema de las consecuencias del ébola, ¿no? Ciertamente el ébola no ha sido un problema sanitario solamente, sino un problema social, económico, ¿no? Y bueno, gracias a Dios el tema de Pro Huerta es una potencial ayuda para salir adelante con el tema de la producción de alimentos. A propósito también de la producción de alimentos, me imagino que en la región es un tema muy complicado el tema del acceso al agua potable. ¿Se trabaja o se piensa en trabajar en esta cuestión también desde el Pro Huerta? Bueno, ciertamente uno de los graves problemas aquí en esta zona tropical es que tenemos 6 meses de lluvia y 6 meses de seca, así que hay que pensar muy bien el tema del agua antes de comenzar a planificar la huerta. Pero sí, es posible. He visitado una de las aldeas en las cuales queremos comenzar cuanto antes el tema Pro Huerta, en Caibrarum, en Sierra Leona. Justamente, mira, me recibieron y me ofrecieron agua juntada de un charco de una lluvia, ¿no? Es que no tienen ni agua potable. Claro. Una aldea, unas 400 personas sin agua potable. Así que imaginarse, pensar en agua para la huerta, primero hay que pensar en agua potable para la gente, pero luego también para los meses de seca hay que resolver el problema del agua, sí.
Recién hablábamos con Pancho que, bueno, que uno llega al lugar y empieza a ver, bueno, qué necesidades. ¿Cuáles son las necesidades allí en Ghana que deben ser tremendas o muchas? ¿Qué tipo de semillas ustedes necesitarían? ¿Cómo es el clima, el si es suelo? factible ayudar desde aquí, desde la Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, estamos hablando de zonas afectadas por el ébola, porque la opción del ProWare en este momento es para Sierra Leona y Liberia. Okay. Ciertamente INTA, con una generosidad, una solidaridad maravillosa, han hecho la traducción del manual del español al inglés y un manual inculturado para el trópico, con la ayuda de ingenieros agrónomos de la Argentina, ingenieros agrónomos de aquí. Así que el manual ya está preparado, ha sido traducido. Bueno, los cultivos son los cultivos propios de los trópicos, pero también vegetales, por ejemplo, las hortalizas, por ejemplo, el tomate es muy importante, sí. Las cebollas, los pimientos. Aquí la pimienta es base para todas las comidas, ¿no? Y por supuesto los cultivos más generales, como pueden ser el maíz, el arroz. El arroz en Liberia y en Sierra Leona es un cultivo. Bien, padre, le agradecemos mucho la comunicación. Sé que han hecho muchísimas cosas para poder establecer esta comunicación. No, si ustedes no se imaginan el trabajo tanto de la gente de allá desde Ghana como la gente de acá de producción para poder establecer este contacto que la verdad agradecemos muchísimo. Le mandamos un beso grande, padre. Bueno. Chao, mucho chao. trabajo por bueno, delante. esperemos verlo pronto por aquí. Seguramente seguiremos al tanto muy de cerca lo que pasa allí en África Occidental. Importante también señalar el rol del Estado, ¿no? Porque no solo se exporta de alguna manera un modelo de producción, sino también lo que se exporta es un Estado presente que promueve este tipo de huertas, ¿no? Porque digo, eso hay que también dejarlo instalado tanto en Haití como puede ser el día de mañana en África Occidental. Claro, sin duda. La certeza que la Argentina articula desde el Estado, de esos distintos sectores, y bueno, y con ese discurso no vamos a imponer un modelo, pero donde se pueda potenciar al Estado lo hacemos también. Pancho, una última pregunta. Sí. La gente produce, consume lo que produce y puede vender parte de su producción. De hecho, comercializa muchas cosas de la huerta misma. Mira qué bueno. Y como una anécdota final, te diría, hay un sector que cuando nosotros hemos llevado semilla de acelga, por ejemplo, no la conocía. Pero la llevamos porque era lo que disponíamos, sinceramente. Entonces, de pronto, cuando se empezó a sembrar, es el cultivo estrella. En este momento no solo se lo consumen, sino que se lo venden. Y que están ricos, los buñuelitos. Muchas gracias. ¿Te vas el sábado? El sábado. ¿Y cuánto dura la misión? Dura hasta el 24 de mayo. Y digamos además que Pancho está presente también en Guatemala, de donde viene, también en México trabajando, así que es un modelo que es exitoso. Tuvimos una suerte tenerte acá, engancharte justo. Sí, más que mi familia. Bueno, mándale un beso a tu familia, ya que la ves poco, ahí está, aprovecha.